Muy buen día con todos. En esta oportunidad vamos a detallar sobre lo que son conceptos básicos y lo que son inserción e inervación de los músculos supraoideos e infraoideos, de los cuales son muy preguntados en lo que es el área del cuello, específicamente lo que es el grupo anterior del cuello. En un video pasado ya habíamos detallado sobre los músculos que se encuentran en la parte lateral del cuello. Hablamos, por ejemplo, de los triángulos del cuello, de los músculos escalenos, ahí por ahí también hablando del plexo cervical. Entonces ya en esta parte quería hacer énfasis en estos músculos que se encuentran en el plano superficial del grupo anterior del cuello. Hablo de plano superficial ya que también existe un plano profundo en donde encontramos los músculos prevertebrales, habrán oído de ese término, el cual por ejemplo encontramos al músculo largo del cuello, a los rectos anteriores de la cabeza, que ya será motivo para hablarlo en otra oportunidad. Entonces comenzamos hablando sobre los músculos supraoideos. Como su nombre lo dice, se encuentran supra por encima del hueso ioides y los infraoideos por debajo del hueso ioides, todos ubicados en la parte anterior de nuestro cuello. Si hablamos de músculos supraoideos, tenemos lo siguiente. Son 4 grupos musculares: digástrico, el estiloideo, el meloideo y el genioideo. Anteriormente, hace varios años, se consideraba incluso dentro de este grupo al músculo hiogloso, pero ya actualmente no se considera, ya que como su mismo nombre lo dice, este músculo se va a insertar en la lengua. Todo lo que diga gloso nos referimos a lengua. Entonces, como sabemos, estos músculos son específicamente del cuello. Entonces, pues ya actualmente se descarta a este músculo, el hiogloso. Ya no está dentro de los músculos supraoideos. Entonces, para poder distinguir esto hay una mnemotecnia incluso, que es la famosa dígalo con estilo mi general. Así de sencillo. Y para hablar de los músculos infraoideos tenemos lo siguiente, también 4 grupos musculares. Tenemos al esternoideo, al lomoideo, al esternotiroideo y el tiroideo. En ese orden, ya que en estos músculos infraoideos vamos a encontrar dos planos. Un plano que vienen a ser estos dos y un segundo plano que viene a ser estos dos. Entonces, tanto el esternoideo como el lomoideo se va a encontrar más superficialmente a estos dos músculos de acá, que pues se encuentran en un plano más profundo. Para eso también hay una mnemotecnia que a mi parecer me ha servido, que es ester ama, ester teme. Así, en ese orden, como les digo, por los planos de superficial a más profundo. Entonces, cuando ya haya quedado claro esto, vamos a pasar a hablar sobre los músculos supraoideos. Comenzamos hablando con el músculo digástrico. Como su nombre lo dice, di de dos, porque son dos vientres. Dos, se podría decir, fascículos que tiene este músculo. Va a tener tanto un vientre anterior como un vientre posterior. El vientre anterior se va a insertar en lo que es la fosita digástrica y el vientre posterior en la ranura digástrica. Quiero que tengan claro esos conceptos porque una cosa es fosita, otra cosa es ranura. En algunos casos esta ranura digástrica también la conocen como la escotadura mastoidea. También en algunos libros se puede estar con esta literatura, ranura digástrica o escotadura mastoidea, que es lo mismo. Vamos a hablarlo acá. Y estos ambos vientres van a estar unidos pues por un tendón intermedio que se inserta en el hueso ioides. Ahora sí vamos a pasar a la imagen para que quede mucho más claro este concepto. Acá es una imagen del néter. Tenemos lo siguiente. Acá tenemos al vientre anterior del digástrico. Vamos a poner otro color que distinga más. Un azulito. Acá tenemos el vientre anterior y acá al vientre posterior del digástrico. Como ven, el vientre posterior es mucho más largo que el vientre anterior del digástrico. Y ambos van a estar unidos por esta cosita que ustedes ven acá, que viene a ser un tendón intermedio, una zona de unión. Y como pueden observar, incluso este tendón intermedio va a ir de esta manera. Se prolonga y va a perforar a este músculo, que viene a ser el estiloioideo.
Ya lo vamos a hablar de aquí a continuación, pero quiero que tengan claro esto. El tendón intermedio del digástrico va a perforar a este estiloideo de esta manera. Entonces, ahora sí, continuando, fíjense cómo este diente anterior se inserta en esta parte de la mandíbula. Cuando hablamos de fosita digástrica nos referimos a esa cara posterior de la mandíbula. Y cuando hablamos de vientre posterior, que viene a ser todo esto, se va a insertar en esta zona de acá, que es como una escotadura, ¿no? En la apófisis mastoides. Todo lo que sea apófisis es como una espinita que sobresale, entonces como ven, en esta apófisis mastoides del hueso temporal, hay que recordar que el hueso temporal tenía 3 porciones, una escamosa, una petrosa y una mastoidea. Y es en la porción mastoidea, en esta apófisis mastoidea, donde vamos a encontrar la ranura digástrica. Y acá es donde se va a insertar este vientre posterior. Entonces quiero que tengan esto en claro. Una cosa es la fosita digástrica, que se encuentra en la mandíbula maxilar inferior, donde se inserta el vientre anterior. Y otra cosa es la fosita digástrica o escotadura mastoidea, en esta parte, como también se le suele llamar, donde se inserta el vientre posterior del digástrico. Y pues como observan acá, este tendón intermedio de unión se va a insertar en este huesito que ustedes observan acá, que es el hueso hioides. Así de simple. También he querido colocar esas imágenes de la mandíbula para que ustedes vean dónde se encuentra esta fosita digástrica. Miren, observa. Acá tenemos la mandíbula. La mandíbula va a tener estas ramas laterales y pues su cuerpecito, ¿no? Entonces es en esta parte, esa es una visión posterior de la mandíbula, que encontramos los dientecitos. Y es en esta parte, estas dos fositas, porque pues son dos a cada lado, dos músculos digástricos, vamos a encontrar esta fosa digástrica o fosita digástrica, que se insertaba ahí el vientre anterior del digástrico. ¿Ven? Que está por debajo de estas espinas mentonianas, que ya vamos a ver que otro músculo también supravideo se inserta ahí. Entonces espero que haya quedado clara esa parte de donde se encuentra la fosa digástrica. También esta imagen de acá, la de arriba es del lateral, que esta es del néter. De igual manera, esta es una imagen un poco más real. Encontramos a cada lado las fositas digástricas. Acá se va a insertar el vientre anterior, luego tendríamos el tendón que se inserta en el hioides y pues se prolonga hasta lo que es la apófisis mastoides del hueso temporal, en lo que es la ranura digástrica o en esta parte la escotadura mastoidea. Espero que haya quedado súper claro. Ahora sí, hablamos de lo que es la inervación. Este vientre anterior y vientre posterior, el digástrico, si bien es cierto, es un solo músculo, pues cada uno de estos vientres son independientes en cuanto a inervación. El vientre anterior va a ser inervado por un nervio y el vientre posterior por otro nervio. El vientre anterior va a estar inervado por el nervio miloioideo. El nervio miloioideo va a ser un nervio, se podría decir que es rama de otro nervio, que es el nervio, vamos a escribirlo más bonito, que es el nervio mandibular, el V3. Hay que recordar que el nervio trigémino, esa es una rama del nervio trigémino, tenía 3 ramas, una B1, una B2 y una B3. B1 que era el oftálmico, el B2 que era el maxilar y el B3 que es el mandibular. Entonces este nervio miloioideo es específicamente ese nervio de la parte 3 del trigémino del V3, el cual va a inervar al vientre anterior del digástrico. Y si hablamos de vientre posterior, hablamos de que está inervado por el nervio facial, que es el par craneal número 7. Así es. Tienen que tener eso en claro, que si bien es cierto, es un solo músculo, cada uno de estos vientres tiene diferente inervación. Ahora sí pasamos al siguiente músculo suprayoideo, hablamos del estiloioideo. Este estiloioideo, como su mismo nombre lo dice, acá ya vamos a ser un poco más literales en cuanto a su origen e inserción. Estilo por apófisis estiloides y oideo por hueso hioides. Entonces, si hablamos cada vez de suprayoideo, va a ir de arriba hacia abajo.
supra, de arriba hacia abajo, su origen e inserción. Entonces vamos a decir que su origen se encuentra de arriba hacia abajo, en este caso del hueso temporal, apófisis estiloides del hueso temporal, y yendo más hacia abajo hacia el hueso hioides. Como observamos en esta imagen, acá tenemos al estilo hioideo. Como les había dicho, está perforado por este tendón intermedio del digástrico, del vientre posterior. ¿Se dan cuenta? Está perforado. Entonces, acá tenemos al hueso temporal. Acá tenemos la apófisis estiloides, la famosa apófisis estiloides del hueso temporal. Acá es donde se va a originar de arriba hacia abajo. Se origina acá y se extiende hasta su inserción en lo que es el hueso hioides. De esta manera, de arriba hacia abajo, origen e inserción. ¿Y así? ¿Y cuál va a ser su inervación? Va a ser el nervio facial, el par craneal número 7. Ahora sí, hablemos sobre el siguiente músculo suprayoideo. Hablamos del miloioideo. Igual, literales con el nombre. Se inserta en la línea miloioidea y se da su otra inserción en el hueso hioides. Hay que recordar que si bien es cierto, uno es el origen y otro es la inserción, ambos son inserciones, solo que el origen se lo considera una inserción proximal y la inserción como tal una inserción distal. Igual, si nos preguntan sobre inserciones de músculo, por ejemplo, el miloideo, decimos se inserta en la línea miloidea y en el hueso hioides. No solo que quiero que tengan esos conceptos, no se confundan. Si bien es cierto, hay un origen y una inserción, ambos son inserciones. Entonces tenemos acá, origen, línea miloioidea. Como observan acá, a toda esta zona de acá, que se podría decir, se explaya horizontalmente, viene a ser este músculo miloioideo, donde se origina en la línea miloioidea, en la cara posterior de la mandíbula, de esta parte de acá. Así y así. Imagínense que estoy haciendo esas rayas en la cara posterior de la mandíbula y donde se inserta en el hueso hioides. Más que nada en la parte anterior del hueso hioides, en su cuerpo. Igual había considerado colocar estas imágenes de la mandíbula para que vean más o menos dónde se encuentra la línea miloioidea. ¿Se acuerdan acá? La fosita digástrica se inserta el vientre anterior del digástrico. Y acá tenemos a la línea miloioidea. Una acá y otra acá. Línea miloioidea. Lo ven en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula. Igual acá. Ya cuando ven una mandíbula mucho más real, van a observar que resalta un poco más esta línea miloidea, es un poco más rugosa. Acá tenemos en esta parte. Esta es la parte derecha, en la parte izquierda que pues está oculta por esta rama izquierda de la mandíbula, pero igualito, también encontramos en la parte izquierda. Y es en esta parte donde se va a insertar el músculo miloioideo, en la línea miloioidea, valga la redundancia. ¿Y por quién va a estar inervado? Por el nervio del mismo nombre, el nervio miloioideo, que como les había dicho es rama del V3, del nervio mandibular, que a su vez es rama del nervio trigémino, el par craneal número 5. Ahora sí, sigamos con el siguiente músculo, que viene a ser el genioideo, nuestro siguiente músculo suprayoideo. Como su nombre lo dice, se origina ¿dónde? En las apófisis geni, pero inferiores. Existen unas apófisis geni superiores y unas inferiores. También lo vamos a ver en la imagen de la mandíbula. Y donde se inserta en el hueso hioides. Igual, ya como son suprayoideos, se originan de arriba y se insertan hacia abajo. Acá tenemos en esta imagen, como pueden observar. Acá está. Estos dos musculitos, izquierda y derecha, son los músculos genioideos. Como observan estas espinitas de acá, voy a ponerle otro color para que me entiendan mucho mejor. Esas espinitas de acá que observan son las apófisis geni. Tenemos las superiores y las inferiores. Y donde se insertan en el hueso hioides.
así, de esa manera. Vamos a verlo acá, de igual manera, en las imágenes de la mandíbula para que quede más claro. En esta imagen del Atariec podemos observar apófisis geni o espinas mentonianas. Espinas mentonianas, que es lo mismo, lo pueden encontrar con cualquiera de esos nombres. Tenemos dos superiores e inferiores, como lo pueden observar. Igual, en esta imagen del néter, de igual manera, acá observamos las apófisis geni. Y es en las inferiores donde se va a insertar el músculo genioideo. ¿Y por quién va a estar inervado? Por el nervio hipogloso, el par craneal número 12. Ahora sí, sigamos con los músculos infraioideos. Ya hablamos sobre los 4 músculos supraoideos, su origen, inserción e inervación. ¿Cuáles eran? El digástrico, el estiloideo, el miloideo y el genioideo, que van de arriba hasta todo se inserta en el hueso hioides. Ahora sí, si hablamos de los infraoideos, que van de abajo hacia arriba, para que me vayan entendiendo mejor su origen e inserción. Igual se van a insertar todos en esta parte de, se podría decir, del esternón con el tiroides. Ya voy a explicarlo mucho mejor. Entonces tenemos en primer lugar al esternoideo. Hay que recordar que eran 4, ¿se acuerdan? Uno en primer plano, que era el esternoideo y el homoideo, y en segundo plano que encontramos al esternotiroideo y al tiroideo. Entonces en primer plano tenemos el esternoideo, donde se va a originar. Recuerden, son infra, entonces se originan de abajo hacia arriba. Se origina donde, como su nombre lo dice, en el esternón, específicamente en el manubrio del esternón. Hay que recordar que el esternón se disponía más o menos de esta forma. Teníamos el manubrio, el cuerpo y terminaba en una apófisis sifoides. Entonces es en esta parte del manubrio donde se va a insertar este esternón. Y también parte de la clavícula, pero en su extremo medial nada más, ya que más se va a tener se podría decir, su soporte en el esternón. ¿Y dónde se va a insertar? En la parte más arriba, en el hueso hioides. Acá lo podemos observar. Un dato es que estos músculos infraoideos, que como les había dicho son estos 4, pues se conocen también como músculos acintados. ¿Por qué decimos que son acintados? Porque tienen forma de cinta, son alargados, tienen forma de cinta. Y son largos, son estrechos. Como pueden observar, todos esos músculos infraoideos tenemos que es el esternoideo. A ver. Que es el homoideo, son largos, como pueden observar. Largos, tienen forma como una cinta. Este otro, que es el esternotiroideo. Y este otro, tiroideo. Como ven, son largos. Entonces también son llamados infraoideos o acintados. Ahora sí, retomando la parte del esternoideo, tenemos que dónde se va a originar, de abajo hacia arriba. En esta parte acá observamos parte del manubrio del esternón. Como ven, se inserta en esta parte de acá y también en parte de lo que es el extremo medial de la clavícula. Ahí se va a originar y se va a extender ¿hasta dónde? Se va a extender hasta lo que es el hueso hioides. Así de fácil. ¿Ok? ¿Y por quién va a estar inervado? Va a estar inervado por lo que es el asa cervical. ¿Se acuerdan que era una porción específicamente de las ramas profundas del plexo cervical? Teníamos ahí el asa cervical que abarcaba de la C1 a la C3 y hablábamos de lo que es el nervio frénico, ¿no? Que abarcaba desde la C3 hasta la C5. Un dato importante es que estos infraoideos, que son el esternoideo, el homoideo, el esternotiroideo y el tiroideo, estos 3 primeros van a estar inervados por el asa cervical en sus distintas ramas. En este caso el esternoideo va a estar inervado por la C1, C2 y C3 a través del asa cervical.
Pero si hablamos del último músculo infraoideo, que es el tiroideo, va a estar inervado por el hipogloso. Es la excepción. Ya lo vamos a detallar cuando lleguemos a tal músculo. Ahora sí, sigamos con el siguiente, que es el homoioideo. Como su mismo nombre lo dice, se origina ¿dónde? Omóplato. Igual, recuerden, si son infra, se originan de abajo hacia arriba. Del omóplato, recuerden que está en la parte posterior de la espalda, y en esta parte que se inserta en el hueso ioides. Entonces, igual, va a estar inervado por ¿cuál les había dicho? Por el asa cervical, C1, C2 y C3. Acá tenemos en esta imagen al homoioideo. Se dispone de esta manera y pues se va hacia la parte posterior, hacia lo que es el omóplato y la escápula. Ahí se va a insertar, su inserción proximal o su origen. ¿Y hasta dónde llega? Hasta lo que es el hueso ioides. Así, de esta manera. Ahora, como observan acá, tanto el esternoioideo y el homoioideo, que hablamos de estos músculos de acá, este es el esternoideo, que abarca también parte de lo que es el manubrio del esternón, y el homoioideo, que es esta parte de acá, este músculo, son músculos del primer plano de los músculos infraoideos. Y como ven en esta imagen, si extirpamos, se podría decir, este primer plano, encontramos estos dos siguientes músculos. ¿Lo ven? Estos dos siguientes músculos. Entonces se extirpa esta parte y encontramos un segundo plano. Como ven acá en esta parte, voy a ponerle otro color. En esta parte de acá encontramos al esternoideo, que está extirpado, está cortado. Y justamente lo cortamos para observar estos segundos músculos, que son del segundo plano de los músculos infraoideos. ¿Lo ven? Acá también encontramos, como pueden observar, miren, al homoideo, que está cortado para poder observar en este caso a este músculo. ¿Y cuál es ese músculo? Ese músculo es el esternotiroideo. ¿Dónde se va a originar? En el manubrio del esternón. Esternotiroideo se origina en el manubrio del esternón y se inserta en la línea oblicua del cartílago tiroides. Y como les había dicho, esos tres primeros músculos de los infras se van a inervar por lo que es el asa cervical. Se dispone de esta manera. Recuerden, se extirpa los dos primeros músculos del primer plano, que son el esternoideo y el homoideo, y observamos tanto al esternotiroideo y al tiroideo. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo va a ser su disposición? Manubrio del esternón y se dispone hacia arriba hasta esta línea oblicua del cartílago tiroides. El cartílago tiroides va a tener una línea oblicua izquierda y una línea oblicua derecha. Como ven acá, también acá tenemos al segundo músculo esternotiroideo. De esta manera, ¿ven? Se origina o tiene su inserción proximal en el manubrio, se dispone hacia arriba y se inserta en la línea oblicua del cartílago tiroides, que es este cartílago que observamos acá. ¿Lo ven? Y luego tenemos, para finalizar con estos infraoideos, al tiroideo, donde se va a originar, recuerden, de abajo hacia arriba, en la línea oblicua del cartílago tiroides. Tiroides y oideo hasta el hueso ioides. Como les había dicho, los tres primeros de los infraoideos van a estar inervados por el asa cervical, pero este tiroideo va a estar inervado por el nervio hipogloso, el nervio número 12. Específicamente la literatura dice que va a estar inervado por la C1 del plexo cervical a través de lo que es el nervio hipogloso. Así dice la literatura. Pero si nos preguntan en sí, a secas se podría decir es nervio hipogloso. Recordaban que el plexo cervical iba de esta manera, ¿no? C4 hasta parte de la C5. Entonces acá teníamos, se podría decir, a este C1. Bueno, C2, C3 se unían, se formaba lo que era el asa cervical. De esta manera más o menos, y pues acá teníamos de esta manera que pasaba por ahí el nervio
12, el nervio hipogloso. Por eso se dice que su inervación va de la C1 a través del nervio hipogloso. Se podría decir que es parte del recorrido en la inervación. Por eso es que la literatura se dice de esta manera, porque estos dos nervios están en correlación. ¿Y cuál es este músculo tiroideo? Recuerden, de abajo hacia arriba. En la línea oblicua del cartílago tiroides y se dispone hacia arriba, hacia lo que es esta asa del hueso hioides. Así de sencillo. Entonces, eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que todo haya sido de su comprensión y nos vemos hasta un próximo video.